¿Cómo era la vida de la señora Rosario Ibarra, esposa del médico Jesús Piedra? Pues muy alegre, o sea que lo siguió siendo, afortunadamente nunca perdió esa capacidad de reír y de estar, de combinar esos dos sentimientos tan encontrados. Era una persona que muy maternal, sí, con todos nosotros. Nos ponía a estudiar cuánta cosa hubiera, claro que pues no se nos daba, o sea, pero me ponía a estudiar ballet y que declamación y mil cosas, ¿no? Y pero pues así, y nos acompañaba a las fiestas y hasta las manifestaciones. Bueno, Eso también. ¿platicabas tú en términos políticos con tu hermano Jesús? Sí, claro, claro. Yo creo que todos los jóvenes de aquella época estábamos muy sensibles, los estudiantes sobre todo, muy sensibles a todo lo que pasaba en el país y platicábamos. Y había en aquel entonces, pues era muy común que se organizaran círculos de estudios. Sí, claro. ¿Sí? Y participábamos en círculos de estudios. Yo inicié en círculos de estudios a los 14 años. A los 14. Sí, porque yo entré muy chica a la escuela. Yo entré, como no estaba tan regulado lo de las edades de que uno podía entrar, yo soy del mes de julio, cumplí los 5 años y una prima que cumplía 6 entró y yo dije, yo quiero entrar y entré a los 5 años. Entonces ya en prepa tenía 14 años y entonces por eso era en preparatoria donde ya uno empezaba más a hablar de política y todo eso y por eso digo que desde esa edad empecé ya participar. ¿Todo cambió con la desaparición de Jesús? Cambió, sí, en el sentido no de abandonar las ideas políticas, sino en sí romper también muchos mitos, creencias que uno tenía en cuanto a que en nuestro país existía un Estado de Derecho, o bueno, aunque no estuviera perfecto, vamos a decirlo, porque por eso había, pero que no era, no al grado, que no era una dictadura, vamos a decir, sí, que no sucedía lo mismo que pasaba en las dictaduras latinoamericanas, que aquí se iban a conservar algunas cuestiones y vimos que no era así, que el gobierno de México empezó a hacer lo mismo que hacían las dictaduras, pero que sin embargo al mismo tiempo daba ese doble mensaje de asilar a argentinos, chilenos, uruguayos y desde mucho antes pues siempre ha asilado a gente que es perseguida política en su país. ¿Cuál fue tu sentimiento, el impacto en no solo en tu corazón, sino en tu intelecto también, de ver a la señora con la que convivías como madre, como tu madre en una casa familiar, y de pronto verla en la plaza o verla enfrentándose a los presidentes de la República? Pues bueno, fue algo que yo creo que ni, ¿cómo te diré? No, lo asumimos todas las familias. O sea, lo que pasa es que ella se conjugaban varios factores para que pudiera liderar, coordinar ciertas acciones, porque bueno, tenía el apoyo de toda la familia, de mi padre. O sea, que él dijo, yo me voy a dedicar a trabajar para que puedas estar viajando y viniendo y tener una casa en México y seguir en eso. El hecho de que pues nosotros teníamos toda esa sensibilización ya previa y dijimos hay que apoyar y lo que hacíamos era apoyar y yo todavía no tenía trabajo, me venía a acompañarla acá, mis hermanos estaban más chicos, o sea, fue ir asumiendo esto de, yo nunca había hablado en público y de repente tuve que pedir permiso en la universidad y hablar en los salones, pedir y explicar lo que estaba pasando para que supieran que había desaparecidos y así, ella estaba acá y yo allá y yo creo que muchas otras familias, cada quien en su estado haciendo lo mismo. ¿También sufrió represión tu padre, el doctor Jesús Piedra? Sí, sí, antes de que capturaran a mi hermano, eso fue en 1974 y una represión terrible, lo secuestran enfrente de sus pacientes, era la impunidad de sus secretarias, se lo llevan y no nos dicen dónde lo tenían, pero supusimos que era la policía judicial de allá, le fracturan la columna, tiene que estar, él tenía 65 años, ya era una persona mayor en aquel entonces, y está ahí hasta que gracias a un juez, paciente de él, lo pudimos recuperar, porque él entró a hacer una diligencia, pero ya preparado por nosotros y ya llevaba un amparo y los medios
estaban afuera y no lo pudieron desaparecer, que era la intención de hacerlo, porque ya habían dicho, quítenle todo lo que lo identifiquen, y vayan y tírenlo, no sé dónde, algo alcanzó a ir mi padre. ¿Sí? Te casaste luego con un joven que después secuestró un avión para llevarlo a Cuba. Él lo secuestró antes de que nosotros nos casáramos, o sea, yo ahí era mi amigo, él estaba precisamente en la Facultad de Medicina. Cuando sucede lo del avión yo ya estaba en psicología, yo ya me había cambiado ahí, pero yo lo conocía porque todos los que participábamos en los mítines y todo lo que había, y él secuestra el avión, o sea, ¿qué fue? Como en el 79, si mal no recuerdo, ¿sí? Lo secuestra porque en un enfrentamiento con policías hieren a una compañera, ahorita me recuerdo el nombre de ella, y va herida y la llevan a la casa del papá de otro compañero que era médico militar. Y el señor, luego nos anduvo apoyando en el comité, porque él era un médico militar y él confiaba también en las instituciones. Y él dio parte, pero pues al dar parte lo que hacen es, fue el ejército, la saca, se la llevan y no sabían si la iban a atender, si le iban a desaparecer. Entonces dijeron, no puede ser posible, secuestran el avión para pedir el rescate de esta compañera y del mismo hijo del doctor que la atendió. ¿Al hijo del médico también lo secuestraron? Se lo llevan también. Es que mucha gente, eso era precisamente la guerra sucia, que no era de combatir nada más al grupo armado, al grupo beligerante, no, era a todo aquel que ellos consideraran sospechoso, se lo llevaban, ¿sí? Entonces se secuestra el avión con tan buena suerte que les toca, porque no lo habían preparado, fue de un día para otro, que iban los hijos del gobernador. Entonces por eso les dan todo. Pero ellos no sabían que iban los hijos del gobernador, ni que iban empresarios, ni nada. Y luego aparte tiene Germán, o sea, Germán dice, si alguien está enfermo, si alguien por su edad no quiere, porque este avión va a ser llevado a Cuba, lo estamos secuestrando, puede bajarse. O sea, y lo que a mí me da mucha risa es que nada más se bajaron los que realmente lo necesitaban. O sea, la gente se bajó y dijo, no, es que nos trataron demasiado bien, que atentos, que correctos, nunca nos habían tratado así. Quién sabe qué se imaginaban, pero es que ellos eran así. El secuestro del avión fue para salvar la vida de los compañeros, no era con otros fines. ¿Y te casaste? Después de que se dio la ley, él estuvo exiliado, primero ahí en Cuba, uno de los que ayudaron al secuestro, que era un niño casi, porque estaba en primer año de medicina, él fue el que se casó con la hija del Che, allá con la hija de la primera esposa del Che, Hilda Guevara Gadea, hija de Hilda Gadea, que vivieron un tiempo allá en los condominios Constitución, el Che allá vivió y allá la conoció. Bueno, él cuando llega allá, pues se quedan ahí en Cuba, este compañero Alberto Sánchez se casa con ella, y ella empiezan a ver algunas cosas que a ella, muy congruente como su padre, no estaba satisfecha. Ella tenía su tarjeta de hija de comandante. Y como hija de comandante se dio cuenta que con esa tarjeta podía alimentar a todos los que habían llegado en el avión, ¿sí? Y entonces eso le empieza ella dice, no, pues vamos a salir, no los dejaban, pero luego ya Fidel, o sea, por fin los deja. ¿Y te casaste en México? Yo me casé en México, ya que regresa de eso, se va, es que estuvo en Cuba, luego estuvo en Roma. O sea, se fueron a Roma y allá quedó un tiempo y luego ya con la amnistía regresa y ahí es donde ya otra vez volvemos a conocernos, no éramos amigos nada más y entonces cuando nos casamos. ¿Dura cuánto tiempo el matrimonio? 7 meses nada más, porque empezaron las amenazas de muerte hacia la familia, porque mi madre fue propuesta para la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y esto como que no gustó
como muchas cosas que no le siguen gustando, y empezaron amenazas de muerte. O sea, le llegaban amenazas de muerte a mi papá, a mi mamá directamente y también a Germán, y él pensaba que pues esas amenazas eran más por él de haber participado en un grupo armado, y entonces él toma la decisión de suicidarse, porque él pensaba que si él se hacía a un lado, pues ya nos iban a dejar de molestar, cosa que no fue, y que no ha sido y sigue siendo, ¿sí? Pero fue algo muy, muy difícil porque pues se suicida y deja un mensaje escrito en la pared, se encerró en el departamento en que vivíamos, pero no me dijo, obviamente fue en Navidad, yo me había ido a casa de mis papás, y nada más me habló y me dijo, me voy a despedir, pero ¿a dónde vas? No, luego te digo, pero me estoy despidiendo. Y entonces yo dije, qué raro, ¿no? Y escribió un mensaje: viva la revolución, viva el socialismo, perdóname muñeca, te amo. Y un balazo en la sien, fue algo terrible. Y entonces cuando yo le empiezo a llamar y ya veo que no me contesta y todo, pues ya me empezó a parecer muy raro. No le quise hablar a sus hermanas, le hablé al esposo de una de ellas, a su cuñado. Le dije a mi mamá, no te vayas sola, vamos a ver qué pasa. Y pues tuvimos que forzar la puerta porque no abría, y obviamente ya estaba ahí él. Pues tirado en la cama, se había acostado, yo creo a propósito, se da el balazo, y sí había otros, ya los peritos de balística vieron que había habido uno de rebote, como lo que hay después. ¿Cómo se rehace la vida después de eso? Pues con la lucha, porque si uno no tuviera ideales, convicciones, eso te quiebra, ¿sí? Pero yo dije, no me puedo quebrar. ¿No te has quebrado? No. Sigues adelante. Así es. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Así es. Ya volvemos. Gracias. Ya estamos de regreso en La Octava, precisamente con Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reanudamos la plática, Rosario. Claro que sí. Bueno, y de chavita, ¿qué te hubiera gustado ser, que no hubieras sido psicóloga o estar en esta lucha por los derechos humanos? ¿Qué pensabas tú que Bueno, pues de cantante, niña, bailarina pues o qué? De niña uno se imagina mil cosas, ¿no? O sea, y que luego no se va dando cuenta pues que eso no es, pero a mí me gustaba todo lo que era la investigación, porque papá siempre nos explicaba y que cómo era la circulación y que viéramos en el microscopio. O sea, desde muy niña aprendí a usar el microscopio, aprendí muchas cosas que otros niños no sabían, o sea, porque él era un maestro como nato, ¿no? Ya él, o sea, y explicaba todo, y muchas cosas, pues cuando yo llegué a la escuela no batallaba para entenderlas, por lo mismo, por toda esa explicación tan minuciosa. Y bueno, siempre me incliné un poco por el área de las ciencias, y en la psicología, como te decía, bueno, fue también eso, ir viendo, pero no la psicología, lo que se conoce nada más comúnmente, el dar consejos, el atender, no, sino entender todos los procesos del pensamiento, pero desde precisamente donde se combinan varias ramas, porque al final de cuentas, para entender al ser humano tiene que haber toda una combinación de disciplinas que nos van a aportar sobre eso, ¿sí? ¿Te sientes, digamos, menos capacitada para esta función que ejerces al no ser abogada? No, porque, bueno, no soy abogada, obviamente, pero no desconozco de leyes, porque, bueno, las he aprendido, no tanto de que me sepa en este artículo no, sino que uno se da cuenta cuando se está violentando algo, porque la desaparición forzada es como un curso intensivo, de darte cuenta cuando se está violentando un derecho, aunque no lo sepa identificar en dónde está. Sí, pero aquí está pasando, y para eso se tiene pues todo un grupo de abogados, de colaboradores, que sí van a poder argumentar ya jurídicamente, ¿no? ¿Qué te encontraste en la CNDH? ¿Boato? ¿Despilfarro? ¿Gran lujo? Pues me encontré con un gran número de edificios, o sea, de sedes, son 7 sedes, ¿sí?
y que están, pues algunas de ellas que las fuimos a visitar, el primer día nos fuimos a visitarlas, ver qué, y eran pues espacios, algunos muy mal utilizados porque había pisos vacíos, totalmente, ¿sí? En otro, donde en el FIX, pues era un edificio muy lujoso, con cocina, pero exclusiva para el presidente, ¿sí? En chef particular, Órale. o sea, todo eso con unas terrazas muy bonitas, otra cocina en otro lado, pero pues eso, yo no voy a eso, a la comisión, a tener un chef privado, entonces pues por eso se inició luego ver todo eso y cómo se tiene que reestructurar. Y por eso cambié mi oficina a un lugar accesible, porque esos lugares, el que está allá en periférico, inaccesible, y luego tener un elevador privado, o sea, para entrar donde yo iba a entrar, por eso nadie me iba a ver, y si me quiero salir nadie me ve si me salgo, y la gente pues necesita. No hay transporte, o sea, se tiene cercano, obviamente tiene que caminar varias cuadras para llegar, tiene que llegar en vehículo, si no tiene vehículo, y la gente que viola sus derechos pues viene de áreas pues muy pobres por lo regular, zonas rurales, de lugares que no cuentan con los recursos económicos para trasladarse, porque yo ya lo viví también eso. Pues ¿sí? claro. Ya lo viví y bueno, nosotros no éramos pobres, pero tampoco éramos ricos y era trasladarse de un lugar a otro y a otro y a otro. Y bueno, tuvimos la manera de solventarlo, pero hay gente que no lo tiene, o claro. come o mal come, o acude a una instancia y luego para que la traigan vuelta y vuelta y que todo se vuelva un mecanismo burocrático, pues no. Entonces hay que modificarlo todo. Rosario, aquí en este Viernes de Cubilete, pues tiene como característica precisamente el hecho de que juguemos este asunto aquí, lo recibimos. ¿Has jugado cubilete? Pues hace mucho, ya no me acuerdo. ¿Quieres que le echemos el que gana, le hace